Por esta mañana me siento muy contento de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y bueno, también quiero mencionarles que mi hija cumplió años el hoy, así que felicidades, me dijo que les dijera a todos. Quiero mucho a mi hija, así que felicidades. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en un libro muy especial. Cuando leemos la historia de Jonás, vamos a abrir la Biblia en la historia de Jonás. Nos hace pensar en muchas cosas. A veces nosotros no entendemos por qué en la Biblia, o más bien pensamos que la Biblia debe hablar buenas cosas buenas. Y quizás nos puede incomodar que la Biblia presente algunas cosas incómodas, o no sea tan perfecta. Pero resulta ser que la Biblia no idealiza y no maquilla al ser humano. Al contrario, muestra la debilidad del ser humano para exaltar el poder y la misericordia de Dios. Y la historia de Jonás, yo quiero que mentalmente nos situemos en qué es la historia de cada uno de nosotros. Nosotros debemos anunciar el Evangelio y por lo tanto somos profetas. Me apasiona la historia de Jonás porque Jonás era un profeta de Dios, era un hombre que había en algún momento de su vida decidido caminar con Dios y había decidido servir a Dios. Sin embargo, hay una parte en su vida en donde él decide que ya no más debe o quiere servir a Dios. Por eso en esta mañana situémonos cada uno de nosotros en la historia de Jonás. La historia de Jonás no fue escrita para entender quizás la historia de alguien que de afuera estuvo y decidió entrar a la iglesia. La historia de Jonás está escrita para que podamos situarnos cada uno de nosotros que estamos, vivimos y somos parte de la iglesia. Vamos a ver qué sucede aquí en Jonás 1:2. Dios le da una orden a Jonás. Dice: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella porque ha subido la maldad de esta ciudad. ¿Quién era Nínive? Nínive era una ciudad que había sido fundada por Nimrod. Era una ciudad cruel, malvada. La gente era famosa por su maldad. Era una ciudad perversa, alejada de Dios. Y sin embargo Dios le da una orden a Jonás y le dice: levántate y ve y pregona a aquella ciudad. Y dice el versículo 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Podemos escondernos de Dios? A Jonás se le ocurrió que podía huir de la presencia de Dios. A Jonás no le gustó la idea de Dios. Algo pasó en la vida de Jonás, que de haber sido un profeta fiel, que por años había servido al ministerio, de pronto dice que no. Un día dice: ya no. A Jonás no le gustó la idea de Dios, no le gustó la misión que Dios tenía para él, y no quiso cumplir el propósito de Dios. Así que Jonás desciende, paga un pasaje, se sube a un barco para irse lejos de Dios. No sé cuál sea la historia en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Si
Si de pronto ha llegado algo en tu vida en donde decidimos ya no caminar con Dios, decidimos que nuestras decisiones son mejores y que la forma de pensar nuestra es mejor que el plan y el propósito de Dios para nosotros. Definitivamente la tarea que Dios le pide a Jonás era una tarea difícil. ¿Cómo voy a predicarle a una ciudad que es mala, que es cruel, que no va a escuchar a Dios? Y finalmente, pues Jonás decide no cumplir la tarea. Cuando leemos este versículo, encontramos que desciende a Job. Y si recordamos el libro de Hechos, ahí en el capítulo 10, versículo 28, encontramos que en este mismo lugar, siglos más tarde, sucede un acontecimiento interesante. En este mismo lugar, siglos más tarde, se le da una visión a Pedro y se le dice que todos tienen derecho a la salvación. Que todos tienen derecho a ser salvos. En este mismo lugar, Jonás decide no cumplir el propósito de Dios. Sigue diciendo el versículo 4, que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad tan grande que se pensó que la nave se partió. No sé si en la vida tuya y en la mía hay alguna tempestad porque hemos decidido no cumplir el plan y el propósito de Dios. Pero en la vida de Jonás se levantó una gran tempestad para llamarlo nuevamente. Pero aún así, Jonás no entendía lo que estaba sucediendo, porque dice más adelante que los marineros tuvieron tanto miedo que cada uno comenzó a clamar a su Dios, ahí en el versículo 5, y echaron los enseres al mar para descargarla. Pero, ¿dónde estaba Jonás? Jonás había bajado al interior del barco para dormir. Jonás todavía no estaba consciente de qué estaba sucediendo. Había una tormenta, una tempestad alrededor de la vida de Jonás, que estaba afectando a todos los que estaban alrededor suyo, pero Jonás dormía. Y esto se asemeja al letargo espiritual de la vida de nosotros, cuando nos alejamos de Dios y dormimos, pensando que todo está bien, no pasa nada. Al final, yo decidí mi propio camino, tomé mis propias decisiones, me parece que mi plan es mejor al plan de Dios y decido irme de la presencia del Señor. Y parece que no pasa nada. La tormenta seguía, el barco se partía y Jonás dormía. Dice el versículo 6 que los marineros tuvieron tanto miedo que despertaron a Jonás. Se les hacía raro que él se sintiera tan tranquilo de la situación. Y le dicen: levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros. Eran los demás que sí veían la tragedia y Jonás aún no lo comprendía. Pero si leemos los versículos 8 al 16 del libro de Jonás, de pronto Jonás despierta de su adormecimiento, se da cuenta que está pasando una tragedia y que la tragedia es culpa de él, porque finalmente él había tomado su propio camino. Y las decisiones que él había tomado estaban afectando a los demás. Así que él dice: sí, esto que está ocurriendo es por mi culpa. Y hay una frase ahí en la Biblia que dice: sí, es que yo temo a Dios. Es por eso pensar
que él decidió huir de la presencia de Dios, decidió ir en camino contrario al plan de Dios, decidió no saber más nada de lo que Dios le pedía, y en esa tempestad, en esa tragedia, en ese momento crítico, reconoce que él teme a Dios. Y así que él les dice, bueno, pues aviéntenme al mar y todo esto va a pasar. Se me figura que de pronto Jonás se quiso suicidar. Él sabía que había desobedecido a Dios. Él sabía que había ido en contra de lo que Dios pedía. Él sabía o pensaba quizás que Dios ya no lo iba a perdonar. Como quizás pensó que Dios no perdonaría a Nínive por todos sus pecados y que él iba a hacer el ridículo y por eso había huido lejos de la presencia de Dios. Es interesante ver que este hombre, que era un profeta de Dios, que era un siervo de Dios, que por años había estado cerca de los planes de Dios, de pronto no había experimentado en su vida el amor y la misericordia del Dios eterno. Y este era el mensaje que Jonás tenía que entender: que Dios es un Dios de amor, que es un Dios que perdona, que es un Dios que busca, que es un Dios que aparte, a pesar de que tú caminas en dirección contraria, Él te busca. Y lo más interesante para mí es por qué Dios se aferró en buscar a Jonás. Si Jonás ya no quería saber nada de Dios, si Jonás se había ido, si Jonás se había subido al barco, si Jonás se había tratado de suicidar, ¿por qué Dios siguió buscando a Jonás? Y esa misma pregunta es: ¿por qué Dios te sigue buscando a ti, me sigue buscando a mí, que siendo miembros de la iglesia, conociendo la verdad, habiendo tenido años sirviendo aquí, abajo, en la iglesia, y pronto caminamos en dirección contraria a los planes de Dios? Por eso esta lección, la lección de Jonás, es una lección para nosotros. No es una lección para los que están afuera en el mundo, es una lección para los que estamos dentro de la iglesia. Dios nunca se cansa de buscarnos. Jonás era un siervo de Él, pero Jonás también falló, como quizás nosotros en ocasiones hemos fallado. Pero a pesar de eso, el amor y la misericordia de Dios es tan grande y tan abarcante que nuevamente vuelve a buscarnos, no importa que nos hayamos ido pensando que ya podemos estar lejos de Dios. Dios pudo haber mandado y levantado a otro profeta que predicara a Nínive. ¿Por qué se aferró Dios en buscar a Jonás? ¿Por qué se aferra Dios en buscarte a ti y a mí cuando decidimos no hacerle caso? Por una sola razón: porque me ama, porque me ama. Porque no importa en qué condición estamos, el Señor siempre nos busca. El Señor buscó a Jonás en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Trató de despertar la conciencia de Jonás para hacer que recapacitara y dijera y sintiera el gran amor de Dios. Yo no sé qué pasó por la mente de Jonás cuando es arrojado al mar. Él sabía que iba a morir. Él sabía que si era arrojado al fondo del mar, no había nada que pudieran hacer. Pero qué amor y qué maravilloso es Dios, que siempre tiene un plan de salvación para nosotros. ¿Quién iba a pensar que a Dios le iba a ocurrir mandar un gran pez, una ballena, para que tragase a Jonás y lo rescatara de que se ahogara? Solo a Dios se le pueden ocurrir estas cosas. No sé en qué problema puedas estar metido hoy, o te hayas metido, o te vayas a meter, pero el Señor siempre te va a buscar y va a buscar la manera de rescatarte, y va a buscar la manera de que vuelvas a Él. Y a veces nuestras equivocaciones producen daño a los demás,
Y el Señor está aquí buscándonos. La lección, el mensaje de esta mañana es que el Señor busca de todas maneras la forma de que volvamos a Él. Dios pudo haber dejado que Jonás se muriera ahí en el mar. Total, Él decidió. Pero no fue así. Dios dice tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Supongo que no había luz adentro de aquel estómago. Supongo que olía mal. Pero ahí estaba Jonás, solo. Y el capítulo 2, es el centro de esta historia. Dice que entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. ¿No sucede algo parecido con nosotros? Ya cuando estamos totalmente agotados, cuando hemos alejado de Dios, cuando viene la tragedia, entonces oramos, le pedimos ayuda a Dios. Pero lo interesante es que Jonás ora en las condiciones más deplorables que pudiera estar. Ahí en el vientre sucio, oscuro, maloliente, ahí en las profundidades del agua, ahí en las condiciones más sucias, Jonás ora. Esa es la lección para cada uno de nosotros. Porque no importa la condición que te encuentres, tus oraciones son escuchadas por un Dios de amor y de misericordia. Dice aquella oración, si ustedes siguen del versículo 13 adelante, van a encontrar cómo se va transformando la oración de Jonás. Porque lo primero que dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. A ver, ¿me echaste? ¿Quién decidió huir de Dios? ¿Quién decidió subirse a la barca? ¿Quién decidió aventarse al mar? Jonás. Pero Jonás le echa la culpa a Dios. Y en su oración le dice, me echaste a lo profundo del mar. Toda esta tragedia pasó sobre mí. ¿Acaso Dios tiene la culpa de nuestras decisiones? Pero bueno, Dios escuchaba. Y sigue diciendo más adelante, desechado soy delante de tus ojos, mas aún así veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó la vida, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿En cuál sepultura hablaba Jonás? ¿De qué está hablando Jonás en esta oración? Jonás habla de su vida espiritual. Jonás habla de que él se encontraba lejos de Dios, que había huido, que se había alejado, que había fracasado, que había decidido suicidarse y aún con todo Dios lo había rescatado. Pero él tenía algo especial, y ese algo especial necesitamos tenerlos tú y yo. La seguridad de la salvación. En medio de la suciedad, en medio de la oscuridad, en lo profundo del mar, Jonás creía que podía ser salvo. No sé qué tan grave haya sido el pecado o es el pecado que hoy pesa en la vida tuya y en la mía. Pero lo importante es que podamos tener la seguridad de la salvación en Cristo Jesús.
Jesús perdona, Jesús salva, Jesús nos busca. Y Jonás, en esta oración, comienza a transformar el me echaste en decir desechado soy delante de tus ojos. Comienza a reconocer la condición espiritual en la que se encuentra y él sabe que cometió un error. Pero dice, más aún así veré tu santo monte. Vamos a abrir el Salmo 130. Si alguien lo puede leer, por favor, en voz alta. Salmo 130. Seguramente este fue el pensamiento de Jonás ahí en el fondo del mar. A pesar de todo, Dios nos busca. Dios busca la manera de librarnos. Sigue diciendo más adelante: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando el alma de Jonás se sentía deprobable, se sentía sucio, se sentía lejos, se acordó de Dios. Él sabía que había tomado la decisión equivocada. Cuando nos sentimos en angustia nos acordamos de Dios, pero aún así Dios siempre nos recibe. Hay una frase que me gusta: el desánimo es la anestesia que el diablo pone en el corazón de la persona, del ser humano, antes de arrancarle el corazón. Si tú estás desanimado y le das vueltas y vueltas al desánimo y no tienes en tu mente la plena seguridad de la salvación en Cristo Jesús, el diablo puede arrancar ese corazón. Pero si en tu mente existe siempre la plena seguridad de la salvación en Cristo Jesús, podemos volver a Él, no importa que hayamos fallado. Esto no es gracia barata, es amor y misericordia que un padre tiene para sus hijos. Y vuelvo a decir, la historia de Jonás es para los miembros de la iglesia, porque Jonás era un ministro, era un miembro de la iglesia que había fallado. Sigue diciendo la historia, y allí en la oración que todavía no termina, dice el versículo 18: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Jonás reconoce que él siguió su propio camino, siguió su propia ilusión, siguió su propio pensamiento, pero dice aquí: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. No siga su propio camino. Ese es el mensaje. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y sigue diciendo la oración: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, porque la salvación
es de Jehová. La transformación de esta oración, en donde inicia echándole la culpa a Dios por lo que había pasado, continúa reconociendo su condición y finalmente sabe que la salvación solo es de Dios. Jonás renueva su pacto con Dios. Y algo importante es que Jonás renueva su pacto con Dios ahí, en lo más sucio, en lo más oscuro, en lo más profundo. Hay quienes esperan sentirse mejor, hay quienes esperan sentirse bien, hay quienes esperan enmendar el camino para entonces restablecer su relación con Dios. Y eso nunca va a pasar. En las condiciones peores de tu vida, en lo más profundo, en lo más sucio, ahí es cuando nosotros tenemos que orar y restablecer ese pacto con Dios. Si esperamos a que nos sintamos bien, si esperamos a que las condiciones estén en lo más óptimo, para entonces esperar el favor de Dios, así no funciona. Funciona cuando reconocemos nuestra condición y cuando estando en lo más oscuro y profundo, en lo más bajo, reconoces que la salvación es en Cristo Jesús. Ahí Jonás pacta con Dios, lo reconoce como su salvador personal, y para Jonás ya lo demás no tiene importancia. Pero Dios, que es tan bueno, que es misericordioso, que nos restaura, que nos anima, que nos levanta, manda que aquel gran pez saque a Jonás. Y finalmente Jonás llega a la playa. Jonás en ninguna parte de la oración le pidió a Dios, sácame de aquí. Jonás lo único que pedía era restablecer su relación espiritual que había sido perdida. Y Dios se encargó del resto. Dios se encargó de darle lo que a lo mejor Jonás no pidió, que era pues volver a ver la luz, volver a caminar, volver a estar con los suyos. Pero Dios conoce tus necesidades, conoce mis necesidades. Él sabe lo que es mejor y sabe lo que nos conviene. Pero bueno, esta historia no termina aquí. El capítulo 3 se le vuelve a decir a Jonás la misma misión. Ve con aquellos que han pecado. Yo creo que ahora Jonás veía las cosas de una forma diferente. Jonás no había experimentado a Cristo como su Salvador personal. Había estado en la iglesia por años, había servido en todo lo que Dios le había pedido, pero un día se alejó y un día tuvo que experimentar en carne propia a Cristo como su Salvador personal. Retoma la misión, predica, Nínive se convierte de sus malos caminos y la misión es cumplida. Pero ¿qué creen? Jonás se vuelve loco. Y nuevamente, Jonás no es posible que no entienda a Dios. Se enoja porque, pues finalmente, aquella ciudad, él esperaba que a lo mejor no se convirtiera y no hiciera el ridículo. Pero aquella ciudad se convirtió. Y Jonás se enoja. Y Dios nuevamente vuelve con él y nuevamente le manda una forma que él entienda el plan y la misericordia de Dios. ¿Cuál es la lección en esta historia? Que Dios no se cansa de ti ni de mí. Que Dios constantemente busca la manera que podamos entenderlo y volver a Él. La historia permanece inconclusa. No sabemos qué pasó. No sabemos qué nuevas misiones tuvo Jonás, ni qué sucedió después. Pero esta historia de Jonás para ti y para mí esta mañana
Es la historia diaria de nuestra vida. Cuando decidimos alejarnos de Dios o tomar nuestras propias decisiones o nos equivocamos en nuestras decisiones y finalmente nos metemos en problemas. Y entonces surgen tormentas y dificultades que nos tambalean, que nos sacuden, porque Dios nos llama. Y entonces oramos. Bueno, entonces más bien Dios quiere que oremos. Porque si Jonás no hubiera orado, otra hubiera sido la historia. Jonás reconoció su condición. Y no importa en dónde estaba, y no importa en dónde estés tú o esté yo, tu oración siempre va a ser escuchada. Porque ese es el carácter de Dios. Amor, misericordia y perdón. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios de una segunda oportunidad para todos. Porque a pesar de que luego Jonás predica y cumple la misión, vuelve otra vez, y Dios vuelve otra vez a buscarlo, como nos busca a nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo 139, que fue el versículo en esta mañana. Salmos 139. Y con esto, en nuestro pensamiento, recordemos cómo es Dios con nosotros. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la conoces. Detrás y delante me rodeas. Sobre ti pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, tan alto que no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí no estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijera ciertamente las tinieblas me cubren, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, y lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Que el Señor pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes. Y si en este momento tienes que retomar el camino de Dios para cumplir sus planes y su propósito, hazlo. Si te sientes lejos, si sientes una condición en la cual no es apta para que Dios te escuche, no le hagas caso al enemigo. Todo momento es momento para orar. Toda circunstancia es momento para restablecer tu pacto y tu relación con Dios. No dejes que pase más tiempo. No dejes que pasen más tormentas en tu vida. Entrégate al Señor. Restablece el pacto con Él y cumple el propósito que Dios tiene para ti. Que el Señor les bendiga.